seguimos en Paso a Paso. Sí, seguimos. Son la 1:05 y sin embargo estamos acá, firmes hasta las 2. Hoy ya se va a hacer más largo el programa. No había nada para comer, así. Bueno, nos quedamos un rato más. más. Bueno, nuestro Facebook es Paso a Paso Política y Medios y el teléfono de la radio es el 02225 422557. Sí, por ahí al principio no comentamos que justamente a partir de la fecha estamos desarrollando un programa de 2 horas. Pero lo sorprendimos. Por primer día, luego de venir haciéndolo durante 4 o 5 programas por 1 hora. Nada, retomando lo que venimos charlando respecto de las luchas, respecto de las circunstancias políticas en que se daban esas luchas, y retomando en el punto en que habíamos quedado, la vuelta a la democracia, y considerando las limitaciones que esa vuelta a la democracia tuvo, concediendo esas limitaciones al radicalismo, a Alfonsín, al asumir luego de una dictadura con toda la complejidad que eso implicaba en cuanto a los intereses que todavía seguían manejando la nación, contra lo cual evidentemente no, si bien nos abrió el camino a poder estar donde estamos hoy, evidentemente no pudo contra esos intereses, ya que no, las políticas que se siguieron aplicando tuvieron que ver con la destrucción de los medios de producción y con la pérdida consiguiente de esos medios de producción, de la posibilidad del trabajo genuino y legítimo, y como eso a través de los siguientes gobiernos que aplicaron las políticas neoliberales de endeudamiento del Fondo Monetario Internacional y todo esto que parece resurgir, que nos parece un déjà vu hoy porque lo estamos viendo en Europa y que nosotros ya lo pasamos, y que tiene que ver justamente con eso, con que además de esa destrucción de los medios que implica volver a crear la estructura, la infraestructura de país necesaria para poder avanzar, para poder construir, para poder desarrollarnos, se perdió algo más que eso, que es la posibilidad de tener 2 o hasta 3 generaciones de compañeros desocupados que perdieron esa cultura del trabajo porque tuvieron que salir a pelear el pan del día a día, a mendigar el pan en el día a día, a cartonear, lo cual, ellos dicen tal vez peyorativamente, el tema de mendigar era lo único legítimo que en algún momento en este país se pudo hacer: cartonear, pedir las obras que se le caían al que más tenía, porque no había posibilidad de trabajar. Como decía antes, las políticas de la democracia, las políticas que se siguieron desarrollando en la democracia fueron las mismas políticas, lamentablemente, que impulsaron los grupos económicos durante la dictadura, en función de justamente enriquecerse ellos a costa del trabajo esclavo de los pobres, y de ahí las luchas sindicales, por eso poniéndolo en contexto, con lo que implica venir de la destrucción del sindicalismo a través del exterminio físico, matando a 30.000 compañeros trabajadores, y luego cómo reconstruirse ya en democracia con ese estigma de los medios de producción siendo cerrados, siendo eliminados. O sea, estamos hablando del periodo en el cual se cerraban las fábricas, del periodo en el cual, cuando todos pasamos en el tren yendo por Avellaneda, por Gerli, vemos esos galpones que eran fábricas que estaban en producción, todo generado durante el proceso de industrialización del peronismo, como lo veíamos en los audios, en el primer y segundo audio, y que la puta si habrá sido fuerte ese proceso de industrialización generado por el peronismo, que recién se terminó de dar el golpe de gracia y destruir esos medios en estos últimos 20 años. Tanto era lo que se había construido como para que haya sido tan difícil de destruir. Obviamente la vida de los compañeros desaparecidos no se recupera, pero sí su lucha, y eso es lo que estamos tratando de plasmar ahora. Si los compañeros no me interrumpen, cediéndole la palabra, al contrario, quisiera retomar, más allá de lo que ya sabemos que pasó durante el alfonsinismo, menemismo y el arruismo que desembocó en el 2001, tomar como hito lo que ocurrió respecto de lo que yo llamaría clase
desocupada, lo que fueron a partir de la década de los 90 y parte del 2000, que desembocó en 2001, con en diciembre del 2001, 19-20, con la huida en realidad, se alzó en el aire, no se cayó, se fue en en helicóptero. Tomar, decía como hito, lo que fue la pueblada de Mosconi, o sea, cuando el pueblo dijo basta porque se cansó y pongamos en contexto, Mosconi vivía de la explotación de YPF, pongamos en contexto que todo su desarrollo económico dependía de esto, y que YPF obviamente fue privatizada durante los gobiernos neoliberales anteriores, y que la lucha de los trabajadores tenía que ver con la recuperación de la fuente de trabajo, ya tal vez no sé si con la nacionalización a esas alturas, porque era muy difícil, pero al menos con la recuperación de la fuente de trabajo, y como lo decían ellos en sus pliegos de reclamos, ¿no? A ver si lo tengo por acá, el corte realizado por la Unión de Trabajadores Desocupados, UTD, era por un pliego de demandas que, además de planes de trabajo, pedían la entrega de 5.000 módulos alimentarios, o sea, en la miseria, luego de haber sido un pueblo que fundamentó su trabajo en el tema de la extracción de petróleo a través de una empresa, precisamente del Estado. Recuperación de obreros municipales despedidos, esto afectó a toda la sociedad en su conjunto en este pueblo. Y tomo esto como hito, porque en la mañana del domingo 17 de junio de 2001 se desató la represión en Mosconi, en Salta, donde desaparecieron trágicamente los compañeros Oscar Bernuevo, el compañero Carlos Santillán, que después divinieron en los nombres de organizaciones sociales, haciendo honor justamente a la memoria de estos compañeros caídos en esa lucha. Y decía, fue el pueblo el que se levantó, no eran solamente los empleados desocupados o los empleados reclamando su fuente de trabajo, sus ingresos o mejores condiciones de trabajo, sino que fue el pueblo todo que se cansó, se levantó y produjo esta pueblada, por eso esto de pueblada. Ya, esto fue estamos hablando de junio de 2001. Esto fue el preludio de lo que fue la huida de la Rúa en helicóptero en diciembre de 2001. A esto sucedió el gobierno, en realidad sucedieron por lo menos 5 o 6 gobiernos. Sí, pero no nos queremos acordar. En un lapso de semanas. No nos queremos acordar de Puerta, de Rodríguez. Dejémoslo ahí. De presidentes más que de presidentes. Sí. Porque de gobernar no se gobernaba mucho. Con títulos presidentes impresentables. Hasta que desemboca esto en Duhalde, cuyo mandato y cuyo ejercicio del poder, con el famoso, el que depositó dólares, retirará dólares, y a los 10 minutos estaban todos agarrándose a 2 manos porque les embargó hasta el apellido. La mentira del poder, siguiendo en las políticas que iban en contra del desarrollo del ser humano, de los trabajadores. Decía, esto desembocó en la masacre de Avellaneda, que fue la que precipitó la salida de Duhalde, donde ya en el conurbano bonaerense las organizaciones sociales, ya tras largas luchas, se habían planteado una lucha unitaria para el día 26 de junio de 2002, donde se desató de vuelta la represión con el asesinato de los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. De ahí también el nombre luego de organizaciones sociales relacionadas con estos compañeros caídos en la lucha, que todo lo que pedían era trabajo. Los compañeros querían trabajar. Y entender entonces esto de los movimientos, los MTD, porque estos compañeros integraban los movimientos de trabajadores desocupados, con distintos nombres, pero finalmente eran todos movimientos de trabajadores desocupados. Entender que en este proceso de destrucción de los medios de producción, donde los trabajadores pasaron a ser desocupados, esto implicó de 2 a 3 generaciones, justamente, de ciudadanos, de compañeros, de personas, que no tuvieron la posibilidad de decir dignamente: yo sostengo a mi familia, pago los estudios de mis hijos, accedo a la salud y a todas las cuestiones que hacen a la dignidad del ser humano, desde la legitimidad de tener un trabajo justamente remunerado, porque ni siquiera tenían el trabajo.
el trabajo se lo generaban, en todo caso, porque por eso de ahí el nombre, ¿no? Trabajadores desocupados, seguían siendo trabajadores más allá de la desocupación, a través del cartoneo, a través de todo lo que sabemos que se desarrolló como alternativa. Y terminaban en una autoexplotación, porque trabajaban el triple de horas por muchísimo menos de dinero. Sin ningún tipo de regulación laboral, sin ningún tipo de contención sindical, porque los trabajadores desocupados quedaron fuera de toda posibilidad de defensa de sus derechos, nada. que sí los tendría el trabajador ocupado a través de representantes sindicales dignos de la defensa de esas luchas. Como bien lo decía Pastori anteriormente, no todos lo fueron y no todos lo son. Sí, es que bueno lo que estás diciendo, Luis, porque en realidad con menos calentura, claro, hace un rato, nada es calentura, poner las cosas en su lugar. Se me saltan los tornillos, todos, los que me conocen saben que soy así. De esto, la primera reflexión que me hago es 2001-2002, hace 10 años. Nada. Hace 10 años. Santiaguito, 5 años. Claro. Así, para hacer una reflexión viva. Claro, pensemos en nuestros hijos. Las edades de nuestros hijos, ¿cuántos años tenían? Si la piba cumplió 18, tenía 8. Añitos, claro, es muy poco. A veces me gusta hacer esos números así, que le quitan la abstracción al número y lo ponen en un plano muy real. Hace 10 años de esto, 10 años, y ahí sí, más tranquilo, vuelvo a lo de la solidaridad. O sea, estamos en plena... Néstor, cuando decía, todavía no salimos del infierno, se nos murió, pobre Néstor. Pero si estuviera acá, yo creo que diría, loco, ¿quién te dijo que ya salimos? Yo creo que más de uno le diría, che, ¿vos quién te dijo que ya salimos? Parate. Empezaste a sentir un poquito tibio los piececitos, empezaste a sentir el calor del solcito más lindo, empezaste a ver un par de plumas de ángeles, y ya no, pará, hermano. Estamos todavía a unos cuantos kilómetros del cielo. Entonces, eso que vos decís, Luis, muy concretamente, Mosconi, Santillán, fábricas desocupadas, lo que decíamos antes, imagen, porque también está la imagen, tener trabajo, que ya era una bendición con cadenas, porque con una masa de desocupados de semejante envergadura, andá vos a decirle al patrón que no, yo quiero un mango más, o yo no quiero laburar 12 horas, o cómo me hace venir el domingo si yo el domingo es franco. Hay 60 haciendo cola esperando que echen a uno. Sí, andate, pero ya. Y la imagen la vimos todo, no es que la vi yo, la vimos todo. 10 trabajadores con trabajo, sentados a lo largo de un cordón, 2 comiendo fiambre y los otros 8 mirando. Porque así se comía al mediodía. Lo perverso de las políticas neoliberales, de la pseudo reactivación del empleo, que a través de la recesión lo que implicaban era que justamente hubiera, por cada uno que tenía trabajo, habían cientos esperando ese trabajo, y obligaban a ese que no sé si tuvo la suerte o la desgracia de estar ocupado, tener que dejarse explotar, porque sabía que atrás de él habían cientos de desocupados esperando ese lugar para hacer para asumir esa tarea, seguramente por un importe mucho menor al salario que esa persona tenía en ese momento. Sí, una verdadera explotación, que ahora si alguno no lo recuerda, que lea un poquito el diario como están los griegos. Así están, gente que ha perdido la casa y está viviendo en la calle, porque no ha podido pagar más los alquileres, cosas muy densas porque hacen a lo cotidiano. Cuando uno se queda sin laburo, aparte de modificarse los números de la macroeconomía, porque los números sencillos son de dolor. O sea, ir a comprar pan es una odisea. Lo que pasa es que a veces yo creo que nosotros, porque a lo mejor lo charlamos, tratamos de analizarlo, pero ¿nos acordamos todos? ¿Realmente tenemos memoria? ¿Realmente lo pensamos? ¿Nos ponemos a pensar cómo estábamos y cómo estamos? Y a mí me parece que ese ejercicio, en ciertas actitudes, no juzgo, no es juzgando, es viendo ciertas críticas que a mí en lo personal me duelen mucho, y creo que a muchísimos compañeros nos duelen muchísimo. El gobierno está perdiendo el rumbo. Si vos fuiste parte de los que vieron esa realidad, fuiste parte de los que lucharon para que esa realidad se modifique,
¿desde dónde podés decir que este gobierno está perdiendo el rumbo? Y desde el no comprender nada en realidad, pero aparte de no comprender nada, no tener perspectiva de dónde se está hablando. O lo que a mí me resulta tan terrible es que como no me siento ajeno a la clase trabajadora, como vengo de familia trabajadora, he vivido entre trabajadores, sé que esas cosas pasan, ese aburguesamiento que tenemos que, lo mío ya está, entonces ahora yo lucho al lado tuyo, yo lucho con vos. Preparémonos y vayan. Lo tuyo todavía no llegó, lo mío ya llegó. Y loco, seguí luchando vos, lo mío ya llegó y yo lo quiero. El famoso preparémonos y vayan. A ver, en defensa de los indecisos, de los que todavía no entendieron, porque justamente de eso se trata. Estamos a las puertas del inicio de un proceso de recuperación sumamente exitoso en lo que lleva de tiempo del kirchnerismo de 2003 a la fecha. Pero justamente para quienes no lo entienden, no lo entendieron todavía, sí, tiene que ver, en realidad, más allá de, por un lado, bueno, con la cultura que se perdió del trabajo y el pensar que si me meto en política o intervengo en la solución, en ver cómo se avanza con el tema del trabajo y todos los problemas que atraviesan la sociedad, es al cohete. Digo, tomando en cuenta lo que pasó hasta antes de este gobierno. Entonces, el despertar de la gente, del ciudadano, a ver que realmente estas políticas no son versos, se plasman en cuestiones concretas, es un proceso. Y ese proceso se ve enturbiado, ese proceso se ve desviado por quienes representan los intereses de los poderosos que no quieren que ese proceso se dé. Y ahí estamos hablando no solamente de los políticos, sino yo hablaría del otro poder, que es el poder económico, que no necesariamente va de la mano de los políticos de derecha, no siempre, porque estamos viendo justamente en estos momentos que en algunos puntos hay una disociación entre los intereses del capital y los intereses de los políticos, aún de derecha, digo no todos, pero en algunos casos. Entonces, esos medios hegemónicos de comunicación que representan esos intereses, porque son, los medios de prensa hegemónicos no son ni diarios, ni revistas, ni radios que expresan la realidad, sino que son negocios, parte de negocios multinacionales que tienen que ver con defender sus propios intereses. Entonces lo que hacen es un constante lavado de cerebro, un constante difundir cuestiones que tiendan a ver que esto es un caos, que tiendan a poner en la situación de que no tengan en cuenta lo histórico de lo que ellos fueron parte y de lo que ellos no quieren. Cómplices, Cómplices de lo que ellos quieren volver a ese pasado a través de, ¿cómo? Destruir el presente, haciendo ver que esto es todo un caos, que el gobierno pierde el rumbo, que no se avanza, y el gobierno demuestra día a día en hechos concretos que sí se avanza, que no se perdió el rumbo, pero además es consciente, somos conscientes, y eso creo que es lo que debemos recuperar, de que estamos en el camino, no estamos en el todo, no estamos en el fondo del pozo, pero tampoco terminamos de salir. Y esa es la tarea que estos poderosos, estos medios hegemónicos no quieren que realicemos, no quieren que tomemos conciencia, que el pueblo tome conciencia de eso. Gracias, iba a decir gracias a Dios, pero en realidad gracias a la propia política, hay un 54% de la población, y hoy según los números que se manejan estadísticamente, 58. Son el 58 la intención de voto, entendió que estamos en el camino. El problema es que además no vamos a convencer a la persona que es de derecha, al que defiende su interés económico en forma particular, porque esa persona quiere ser más rica, no le importa a costa de quién, ni de quiénes, de cuántos tengan que pasar hambre para que él tenga la posibilidad de tener su yate y viajar al exterior y hacer todas las cosas que hace. Pero sí hay mucho otro componente social del pueblo que todavía no lo entendió. Y en esto por ahí quiero volver un poquito a lo que veníamos haciendo desde la línea histórica, de lo que fue ocurriendo. Decíamos lo de la Rúa, decíamos lo de los 5 gobernantes que no llegaron a concretarse en el lapso de días o una semana, Duhalde, y luego la explosión y salida de Duhalde hacia un proceso por suerte democrático, con la elección de Néstor Kirchner.
y sí el inicio de este proceso, de este camino en el cual estamos. Y acordémonos que cuando se postuló Néstor Kirchner, quedó para balotaje con 22% de los votos. 22%, sí. Con Menem. Que había sacado un 27%. Sí, pero lo digo así como que no puedo creer. La izquierda. Maniobra política, claro, para no validar los votos. Me tengo que tocar porque si no... Maniobra política para decir que Kirchner había ganado solamente con el 20... ¿Cuánto dijimos? El 22. El 22%, porque se veía que si iba a balotar, seguramente iba a ser, no sé si al 50%, pero iba a tener un voto seguramente mucho más elevado, porque sabía Menem en su momento que perdía. Entonces lo que quiso hacer, asesorado obviamente por ya sabemos quiénes, era no validar la legitimidad de un gobierno elegido por la mayoría. Sí, yo vuelvo a insistir, hago proyecciones a veces chiquitas, concretas, ¿no? Porque pienso que el que nos escucha del otro lado, por ahí que más allá de las estadísticas, números, todo se les puede hacer más entendible. Este proyecto que va muy bien, este proyecto que va hacia adelante, este proyecto nacional, que a veces las palabras también me aturden un poquito a mí, pienso que nos aturden a todos, proyecto nacional y popular, es una realidad, es una responsabilidad diaria, es una responsabilidad de todos y de cada uno de los que lo entendemos o lo entienden. Y necesita, a mí me parece que reflexionando, pensando, en un momento creí que lo de la sintonía fina era para la economía. Y después pensando, así como hablamos a veces con Luis y con Selene, que a la noche me pongo a pensar, bueno, no, esto de la sintonía fina es más profundo que la cuestión económica. Tenemos que hacer sintonía fina en todo, tenemos que hacer sintonía fina en nuestra militancia, tenemos que hacer sintonía fina en nuestras verbalizaciones con el compañero, ¿no? Lo que hablamos con el compañero, permitir lo que es lógico, no permitir cosas, eso, por ejemplo, charla tonta entre un par de compañeros de trabajo. Y yo repartí boletas y a mí qué me dieron. ¿Cómo que repartiste boletas y a mí qué me dieron? Porque si no, siempre lo corrupto, lo equivocado, lo malo es Clarín o Nación o allá arriba, y nosotros acá abajo, como somos pobres giles y 4 de copa, no tenemos ninguna responsabilidad. Y no es así. Eso también es corrupción. Claro, eso también es corrupción, y no es así. Nosotros tenemos más responsabilidad, y quizás tengamos más responsabilidad que ellos todavía, porque somos nosotros los que decimos sí o no. Cuando nosotros sabemos decir sí o no, se modifica todo, automáticamente. No es fácil, pero cuando la base se mueve, lo de arriba tambalea. Claro, entonces, vuelvo a insistir en ese punto. Esta sintonía fina me parece que es conciencia. Me parece que sintonía fina igual a conciencia. Conciencia de los empresarios para no robar y no usar un subsidio para pasarlo a la patria financiera. Fíjate cómo el enemigo eso también lo sabe, porque justamente trata de minar esa conciencia. El enemigo sabe que el 54% de los votos que se han sacado no es un cheque en blanco, en realidad se vota todos los días, en la medida en que el gobierno plasma en la realidad lo que esa intención de voto pretendía de ese gobierno, que son hechos concretos, son las cosas concretas que todos los días vemos que se van dando en la realidad. Y como el enemigo sabe eso, lo que trata de minar es esa conciencia, generar el caos, generar el descontento, generar la desazón, por supuesto, haciéndose eco de lo que se hizo, en lo que se hizo mienten, y de lo que no se hizo lo remarca como si ellos no hubieran sido responsables de eso que falta por hacer. Está bien, yo te lo entiendo lo que me decís, pero vuelvo a insistir, el enemigo está claro. Hoy en día el que no vea al enemigo, un poquito no quiere abrir los ojos, o se despertó con la gaña si no se lavó la cara. Porque... Hoy charlábamos sobre la etapa de Barcelona. Sí, claro. Me parece que eso es un punto importante. La etapa de Barcelona, revista que no es de mi agrado, pero tiene una tapa. Cuando la revista Barcelona pone a Videla en la tapa y pone la oposición ya tiene candidato, pucha que está diciendo mucho, y no es casual este resurgimiento de Videla, ahora con esto de Che Guevara, Bloomberg, Feynman, González Ori, sacan y no sé qué están esperando para que diga algo Mirta y Susana. No es casualidad todas estas cosas, son
todo este resurgimiento. Entonces me parece que nosotros, y cuando digo nosotros es muy amplio ese nosotros, no nos podemos dar el lujo en este momento de flaquear en nuestra conciencia, de andar dudando qué está bien y qué está mal. Lo primero, vayamos a las bases. Lo primero es la patria. Después es el movimiento. Y por último somos los hombres, es así. Es un concepto, el de patria, que no lo tenemos arraigado, Pastor. Sí, no lo tenemos arraigado porque quizás en algunos casos, cuando como decía Luis... Tomado y desvirtuado históricamente. Tan desvirtuado. Está bien, en el Mundial nos ponemos la camiseta, pero para el 25 de mayo no nos ponemos la escarapela, y es como que es medio raro. Pero sí tenemos bien... yo creo que tenemos, que por ahí que la palabra patria no lo cubra, pero sí la palabra nación, por eso es un proyecto nacional. En la nación somos todos, somos de la misma lengua, somos con un mismo origen en la tierra. Bueno, entonces arriba y abajo, si doy nombre digo Moyano y el compañero cooperativista que me dice esa gilada. Todos tenemos que reflexionar un poquito. Estamos en condiciones de jugar a jugar a la mía, y la mía sí, si está la mía está todo bien, pero si no está la mía o le falta un pedacito a la mía, está todo mal, esto está perdiendo el rumbo. Y así no es. Esto acá va la suerte de todos. Lo dijo Cristina, ¿no? En algún momento, no sé si todos lo escucharon, digo quien debía haberlo escuchado, ¿no? El problema es que entiendan los que hoy reclaman o los que hoy pretenden tener el protagonismo de cuando no estaba el desarrollo que se ha dado en los últimos 7 años, que era otro país, pretender aplicar esas mismas tácticas hoy, hablando del sindicalismo, ¿no? Para ir un poquito más profundo con lo que vos, con la línea de lo que vos estabas planteando, y entender que hoy es distinta la situación, que hoy el mapa productivo del país ha cambiado, que no está ni basado específicamente en lo agropecuario, sino que en el valor agregado que genera, o que se le puede agregar justamente, como dice la palabra, al tema de la agroexportación, ni hablar de las maquinarias que, ayer justamente tuvo la presidenta un acto que se exportaban a Angola, si no me equivoco, 30 y pico de cosechadoras, que parecería poco, pero es mucho, estamos empezando. Andar a la unidad ejecutora, un tractor hermoso, nuevo, y para mí es un orgullo verlo pasar y con un cartel inmenso que dice Industria Argentina. Ahí no hay ninguna agro nada, ahí, saliendo del Padre Mujica, amarillo hermoso, verlo salir, nuevo, flamante, 0 kilómetros, con un cartel inmenso que dice Industria Argentina. Para mí es un orgullo. A mí me emocionan esas cosas, a mí me gusta mucho. No son los servicios, sino es la industria la que ha crecido, se ha desarrollado, se está desarrollando, y apuntalamos a que fortalezca, por supuesto, sin descuidar los servicios, pero no son el eje ni el centro en este momento de la producción. Basta, que Moyano debe estar llorando en la casa. No lo entendieron todos. Pero Moyano debe estar llorando en la casa. No es contra el compañero Moyano que uno se la agarra. A mí me parece que son momentos de... vuelvo a insistir, y por ahí que los que como son de mi edad, yo voy a cumplir 60, vimos caer proyectos y vimos el dolor que hay atrás de la caída de un proyecto, porque quizás no podamos hablar de golpe de Estado, pero ¿qué es un Macri presidente? Imagínense un Macri presidente. Ay, me dio escalofrío. Sí, pero que te agarre el escalofrío, bien, que nos agarre el escalofrío, que a todos se nos haga algo en la espalda y se nos ¿qué pasa? Cerrando aulas, poniendo un boleto con un 125% de aumento y después diciendo, yo de eso no me hago cargo. Esa incoherencia, ese despotismo, falta de plan. Eso que lo público me chupa lo que me tiene que chupar, porque total es importante que la industria de papá ande bien. Después lo demás, no, que me calienta. Eso es un golpe de Estado. Si no es un golpe de Estado, por lo menos es un golpe a la dignidad del pueblo, que es bastante parecido. Sí. Así que no es atacando a nadie, pero me parece que si vamos a hablar de la clase trabajadora como estamos hablando, la reflexión que yo haría es cuidémonos
cuidémonos, seamos sensatos. Tener 10.000 pesos en el bolsillo es mejor que tener 8.500. Pero aprende a administrar los 8.500, porque hay otros que tienen 1.200 en el bolsillo, y no se quejan y salen todos los días y le ponen onda a la vida y esperanza. Entonces me parece que ser laburante es eso. El laburante sabe aguantar, un buen laburante sabe aguantar y sabe cuando las cosas son blancas y cuando las cosas son negras. Si no, no es un buen laburante, nada más que eso. 1:35 del mediodía, seguimos en Paso a Paso por FM Flash. Y para distendernos un poquito, para pasarla un poquito mejor, porque nos estamos poniendo entre escalofríos y enojos, sí. Nosotros también. No sé qué música puede sacar una Macri de encima, pero ponele. Yo diría que el tema que vamos a escuchar, si es el que pienso... Me parece que se lo podemos dedicar incluso. ¿Sí? Sí.